Jóvenes, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, licenciado. Muy buenas tardes, Aníbal. Muy buenas tardes, chicos. Me alegra verlos esta tarde, que estén todos presentes. Jóvenes, siempre recordándoles cuidar bastante de su salud por este motivo del virus. En ningún momento se ha comunicado lo contrario, que se ha acabado el virus. Por favor, tengan las medidas, como siempre se les dice, el cuidado pertinente, jóvenes. Bueno, ya hemos esperado lo posible a sus compañeros. Vamos a empezar el día de hoy. Como ustedes pueden ver, revisar ahí en la pantalla, pues está el título de la clase del día de hoy, que son funciones. Y me pueden ver ustedes un poco más abajo, donde les estoy, mi persona está puesta hablando, ¿no es cierto? Sí, jóvenes, por favor me avisan o necesito de su ayuda a saber si es que me escuchan claro y bien fuerte. Sí, se le escucha, licenciado. Ya, muy bien, Aníbal, muy bien. Muchas gracias, chicos. Van ustedes a tener el siguiente trabajo, ¿sí? El que están observando en pantalla. Ya, este trabajo de aquí, pues, como vuelvo y repito, sería de la semana 4 del proyecto número 2 de lo que ustedes ya hemos venido nosotros trabajando. Ese proyecto número 2, ya saben ustedes dónde sale del Ministerio de Gobierno. En esta semana teníamos pues planificado ver, o tiene planificado en este caso pues el Ministerio de Educación darles a ustedes lo que son funciones. Entonces ustedes por aquí pueden ver las indicaciones, por favor tómense la molestia, lean, ¿sí? Lean bien las indicaciones. Ya voy a hablar de algunas cosas que he visto en sus portafolios que revisé, pero eso lo voy a dejar al final, ¿sí? Entonces, como ustedes pueden ver aquí, pongo el título bien en grande, proyecto número 2, semana 4, ¿sí? Para que ustedes puedan observar. Aquí está el nombre de la actividad, ¿sí? Es una actividad, más abajito, vamos a ir más abajito para explicarles. Van a leer ustedes como primer punto, van a leer el siguiente artículo que se llama Impacto del cambio climático en aves, ¿sí? Van a leer toda esta partecita, asimismo en un lugar donde esté en silencio, se concentran pues de lo que están hablando, leen, entendiendo, ¿sí? No leer por leer, sino entender lo que están leyendo. Y observamos estos gráficos, ¿sí? Estos gráficos que nos dan en la tercera página del PDF. Y luego en el paso número 2, ¿sí? Analizan las gráficas del artículo acerca del impacto del cambio climático en aves y plantean 5 conclusiones, tomando en cuenta la monotonía, dominio, recorrido, entre otros. Ya en esta clase del día de hoy vamos a hablar de esto, de la monotonía, dominio y recorrido. Aunque ustedes ya lo vieron en clases anteriores, pero como ustedes saben, todas las clases que hemos estado viendo hasta ahora son simplemente, estamos recordando lo que ustedes han dado, ¿sí? Ya cuando se les dé clase nueva, se les avisará cuando son clases nuevas, pero esto simplemente ustedes hayan visto el dominio de una función, el recorrido de una función. ¿Es así o no es así? A ver, con ustedes les pregunto. ¿Han visto el dominio y el recorrido? Sí, licenciado. ¿Están presentes? Ya, muy bien, Aníbal. El resto, lo escucho solo Aníbal. ¿Están presentes o no están presentes? Bueno, continuemos. Tenemos el punto 3, también igual tienen ustedes la gráfica aquí, ¿sí? Pueden observar la gráfica, también ustedes van a contestar estas 3 preguntas que están aquí, que se trata así mismo del dominio y de los intervalos como son crecientes y decrecientes. Y también el último, el paso número 4, también se trata de esto, así mismo del dominio, cuando es una función creciente o decreciente, también igual. Ya vamos a ir explicando esa parte poco a poco. Luego tienen las actividades de reflexión, ¿sí? Como ustedes ya les expliqué, la clase anterior se les explicó lo de compromiso, autoevaluación y el diario, ¿sí? Y por último, pues unas recomendaciones de ustedes, para ustedes. Entonces, esto es lo que van a hacer ustedes esta semana, ¿sí? Tienen planificado para esta semana en lo que es matemáticas. Y vamos a ver ahora sí lo que son funciones, ¿sí? Funciones. Como objetivo de esta clase del día de hoy es conocer ustedes, en este caso ustedes, los estudiantes, graficar y analizar el dominio, el recorrido, la monotonía, ceros, extremos y paridad de las diferentes funciones reales, ¿sí? Utilizando las TICs, ¿no? Dice. Sí, ya vamos a hablar de esto de las TICs, ya sí se explicó lo que eran las TICs,
que no es más que las tecnologías de la información y la comunicación, ¿sí? Que es todo lo que nosotros tenemos, como en este caso los medios, computadoras, software, todo eso encierra lo que es TICs. Entonces ya al final les daré algunas aplicaciones donde pueden ustedes instalarlas en sus celulares o en las computadoras para que puedan ustedes utilizar las TICs. Sí, pero simplemente sería como una recomendación. Y el otro objetivo sería reconocer funciones inyectivas, sobreyectivas y biyectivas para calcular la función inversa, comprobando con la composición de funciones. Este segundo objetivo, vamos a ver si avanzamos a hacer el día de hoy, si no, tomaremos la próxima clase para poderles dar. ¿Sí? Continuemos. Ahora sí vamos a hablar lo que son funciones. ¿Alguien de ustedes recuerda lo que es una función? Tal vez recuerden que estamos una tarde de recordar. Hay que ser sinceros. Si es que me acuerdo, digo que sí. Si es que no, no hay problema. Para eso estamos el día de hoy. Es todo lo que abarca, como decir, del conjunto A y del conjunto B. Conjunto A del conjunto B. Sí, por ahí más o menos. Como ustedes pueden observar, gracias Aníbal. Como ustedes pueden observar en este caso, lo que es una función, lo estamos viendo aquí en la parte de la diapositiva que ustedes están viendo en su pantalla. Mire, dice, se llama función de A en B a una correspondencia tal que a cada elemento de A le corresponde un único elemento del conjunto de B. Como si fuera, esto es un concepto de función. En sí, en matemáticas es lo que es concepto de función. Pero entendámoslo en nuestra vida diaria, lo que es una función. Simplemente una función es una correspondencia. ¿Sí, jóvenes? Una relación de elementos. ¿Sí? ¿De elementos de qué? De un conjunto. Recordemos primero en la escuelita nos daban a nosotros conjuntos. ¿Sí? Conjuntos, ya saben, conjuntos, no sé, se me ocurre de colores, conjuntos de lápices, conjuntos, ustedes veían lo que era conjuntos, incluso hay en esto de conjuntos, hay incluso también operaciones, pero no vamos a entrar mucho en eso, nos vamos a fijar bastante en lo que son funciones nada más. Entonces, ¿qué es una función en sí? Una función es una relación o también, en este caso, una correspondencia. ¿Cómo dirían ustedes? Digámoslo, a ver, vamos a poner un ejemplo en la vida real, ¿sí? Digamos, es un ejemplo nada más. En su casa, en su familia, digamos que ustedes están viviendo en su casita y al frente de ustedes está viviendo sus tíos, ¿sí? O hermanos de sus papás, ¿no es cierto? Es un ejemplo nada más. El conjunto, su familia, es un conjunto, ¿sí? Es un conjunto de su familia simplemente y pues al frente estará el conjunto de sus tíos, o sea, la familia de sus tíos, tía, tío, ¿no es cierto? Primos, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la relación o cuál es la correspondencia de cada de elemento por elemento? Cuando hablo de elementos, las personas que viven en cada casa. Entonces, esos son los elementos en un conjunto. En cambio, acá las personas son las personas que están en esa casa, ¿no es cierto? Que corresponden a esa familia. Entonces, la correspondencia, por ejemplo, sería su papá, sí, digámoslo así, su papá en el conjunto de su familia corresponde o tiene una relación con su tío que está en la otra familia. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cuál es la relación? Que son hermanos. Sí, que son hermanos. En este caso, otra relación sería, así en este ejemplo que estamos viendo de la vida diaria de funciones, sería, por ejemplo, en el caso de que ustedes, en este caso, ustedes, en su conjunto, en su familia, tienen una relación directa con sus primos. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cuál es la relación o cuál es la correspondencia entre los dos? Que son hijos, ¿sí? Que son hijos nada más del jefe de hogar que está en cada uno de estas familias. Entonces, funciones es eso, jóvenes, relaciones de conjuntos o correspondencia de conjuntos. Ustedes pueden observar en la pantalla, mire, ahí dice X, que pertenece al conjunto de la variable, al conjunto A, perdón, y también se le llama a esta variable independiente. Siempre en una función vamos a encontrar variables independientes, que sería en este caso X, y Y, variables dependientes, que siempre se les encuentra en funciones. Ustedes pueden observar una relación, incluso hay una flechita, ¿sí? Miren aquí, por aquí está el puntero, tiene una flechita aquí, que me está diciendo que hay una relación, ¿sí? De X a Y, ¿sí? De X a Y. Ya, este conjunto morado, el que ustedes están observando en pantalla, sería el conjunto A, y el verde pues sería el conjunto B. Digámoslo así,
su familia, el conjunto A, y B sería sus tíos, ¿sí? La otra familia que está del frente de su casa. La relación, sí, la relación en este caso, pues ya les he dicho algunos ejemplos de relaciones, hermanos, hijos, sí, hermanos, hijos, tienen algunas relaciones, o puede ser que su mamá puede ser hermana también con su tío, bueno, pero ahí sería una relación. En este caso la relación sería, o la función, sí, sería F que ustedes están viendo aquí, la función, ¿ya? Entonces, ¿qué es, en resumidas cuentas, qué es una función? ¿Sí? Si alguien nos pregunta o habrá alguna evaluación, entonces yo ya sé que es una función. Así de resumidas cuentas, función es una relación o correspondencia, ¿sí? Que tiene cada elemento del conjunto de A le corresponde a un único elemento del conjunto de B, ¿sí? Esta palabrita único es muy importante, ¿sí? Único es muy importante. Recordemos, volvamos al ejemplo de las casas, de las familias. Ustedes no tienen la misma correspondencia, digámoslo así. Ustedes no tienen la misma correspondencia que su tío con su primo. ¿Sí? No tienen la misma correspondencia. Solamente tendrían la misma correspondencia siendo ustedes y sus primos, porque tienen su correspondencia, su relación sería que son hijos de aquellas personas. ¿Sí? Pero, por ejemplo, ustedes con su tío no tienen una relación directa porque en este caso no son hermanos, sino simplemente es su tío. ¿Ya? Digámoslo así. Entonces, lo mismo pasa acá. Ahí no existiría función en el ejemplo que les doy, ahí no existiría función, pero acá igual sucede en matemáticas. Solamente la función, solamente debe corresponderle un único elemento del conjunto de B. ¿Sí? Llámese elementos a lo que pertenecen a ese conjunto. ¿Ya? Entonces eso es lo que es una función básicamente en lo que es matemáticas, ¿sí? Y de aquí también en adelante vamos a hablar de funciones de esa forma. ¿Ya? ¿Preguntas hasta ahí, jóvenes? No, Listen, yo tengo Ya. una pregunta. Claro, dígame. Con Eh, mucho gusto. yo he visto en unos libros de matemáticas que al cambio hay conjuntos, como decir, de A, que se relacionan con con dos elementos del conjunto de B, como decir. Ya, en este caso, digámoslo, puede que, ya vamos a ver ejemplos más adelante para entender lo que me pregunta Aníbal, ¿sí? Vamos a ver un poquito más adelante, Aníbal, las preguntas que me haces y vamos a ver si es función o no es función, ¿sí? Ya, Sí, vamos a ver. muchas gracias. Ya, miren, aquí, por ejemplo, eso iba, a más o menos la pregunta de Aníbal va a esto, miren. Ustedes pueden observar estos dibujos, estos gráficos aquí y pues nosotros a veces no entendemos cómo se llaman. Su nombre son diagramas de Venn, ¿sí? De Venn. O también diagramas sagitales, ¿ya? Diagramas sagitales. Y tal vez ya lo sabían, muy bien, chicos. Pero bueno, estamos aquí para aprender. Cada día estamos aprendiendo. Entonces, a estos le llamamos diagramas de Venn o diagramas sagitales. En este caso hay tres, siempre están en pareja, como ustedes pueden ver. Cada uno son los conjuntos, ¿sí? Conjuntos que corresponden, estos óvalos o esta figura ovalada, son conjuntos, conjunto A y B, conjunto A y B en cada uno de ellos. Ustedes pueden ver las flechas, esas flechas nos quieren decir que hay una relación o correspondencia. Cuando hablamos de relación o correspondencia estamos hablando directamente de funciones. Entonces vamos a ver de estos tres diagramas de Venn que vemos aquí, vamos a ver cuáles son funciones y vamos a saber por qué. Por ejemplo, el literal A nos dice, estamos viendo esta parte de aquí. Recordemos lo que es función. Función me dice que son una relación, una correspondencia de elementos del conjunto de A que le pertenezcan, ¿sí? O correspondan solamente a un único elemento del conjunto de B. Entonces, miren, vamos a ver. La literal A no es una función. ¿Por qué? Porque están viendo ustedes que en el primer elemento, ¿sí? Este conjunto de aquí, el conjunto A, le está correspondiendo 2 en el conjunto de B y el concepto de función no me dice eso, no me dice que tiene que ser 2, me dice solamente que corresponda a un único elemento, ¿ya? Un único elemento. Un ratito para adicionar a sus compañeros que están llegando. Ya, listo. Ya, entonces, un único elemento. Ustedes pueden ver aquí que el primer elemento del conjunto de A, regresemos aquí a las diapositivas en el conjunto de A, pueden observar que salen dos, ¿sí? Salen dos correspondencias en el conjunto de B, desde aquellos elementos. Entonces, esto no puede suceder.
en una función. Igualmente el último elemento, miren, aquí hay 2 que le corresponden al conjunto de B, entonces esto no puede suceder, solamente tiene que ser solamente único, uno solo. Vamos a ver el literal B. En el literal B dice es función porque a cada uno de los elementos, esta sí es función porque a cada uno de los elementos de A le corresponde un único o un elemento de B. Miren, ¿cierto? ¿No es cierto? Miren el primero. El primero le corresponde un elemento del A hacia el B. Igualmente todos, del A hacia el B, del A hacia el B, del A hacia el B. Entonces todo le corresponde. En matemáticas también se les llama a estos elementos de aquí o a este conjunto A que está en la izquierda le llamamos conjunto de salida y pues al que está en la parte derecha o al conjunto B se les llama conjunto de llegada. Entonces miren, todos los elementos del conjunto de salida le corresponde un único elemento del conjunto de llegada. Aquí va la pregunta de Aníbal que nos decía, miren esta parte de aquí. La C también es función, porque a cada uno de los elementos de A le corresponde un elemento de B. Ustedes dirán, pero en este caso solamente le corresponde solo al primero, en B, pero el resto lo están dejando vacío. En este caso, en una función no es problema esto, ¿sí? Es problema cuando sucedía lo primero, lo que estamos viendo en el diagrama de Venn del primero, ¿no es cierto? El primer diagrama de Venn o el primer par que vemos. Ahí es problema. ¿Por qué? Porque me está diciendo que aquí le corresponden 2, pero en este caso, el último, le está correspondiendo un uno solo, aunque se repita, pero le está correspondiendo uno solo al conjunto de llegada, ¿sí? Pero le está correspondiendo uno solo. Puede ser el mismo, no hay problema, ¿sí? Puede ser el mismo. Pero en sí, todos los elementos del conjunto de A, ¿sí? El conjunto de A le está llegando un solo elemento del conjunto de llegada de B. Entonces, ustedes pueden darse cuenta aquí que esta sí es función, ¿sí? Esta sí es función. ¿Ya? Esta no, y tampoco perdón, esta sí es la segunda y también la tercera. La primera no, ya establecimos por qué, ¿no es cierto? No sé si Aníbal, por ahí iba tu pregunta o estoy equivocado. Sí, licenciado. Ya, muy bien. Entonces, chicos, no confundir esa partecita, así como vuelvo y repito, cuando nosotros encontremos diagramas de Venn en funciones, solo acordémonos del concepto de funciones. El concepto de funciones nos dice que es una relación de elementos, ¿sí? De elementos del conjunto A o conjunto de salida que solamente le corresponde a un único elemento del conjunto de llegada. Así sea que se repita en ese conjunto de llegada, así como estamos viendo en la tercera parte del diagrama de Venn. ¿Sí? Continuemos. Miren, vamos a ver aquí este ejemplo. ¿Sí? Tenemos 4 diagramas de Venn, como ustedes están viendo aquí. La pregunta nos dice ya lo que estamos viendo. ¿Cuál será la función? Ya sabiendo yo voy a preguntar. A ver, vamos a ver. Dayana Lema. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Dayana. De los diagramas de Venn que vemos ahí, ¿cuál será la función? El número 4. ¿Por qué? Porque todos tienen su conjunto de salida y de llegada. ¿Y qué tal el 2? ¿Qué pasa con el 2? No vale porque no pueden estar unidos dos en el conjunto de salida. Ya, muy bien. Miren lo que nos dice Dayana. Gracias, Dayana. Entonces, chicos, es muy fácil, ¿no es cierto? Acordémonos lo que nos dice, en este caso, el concepto de función. Miren, vamos a ver el 1. Ustedes dirán, ¿y por qué no el 1? Sí, el 1 se está llegándole uno solo, 1, 1, 1 al conjunto de llegada. Lo que pasa es que en una función no puede quedar esto tampoco. Miren, aquí un elemento está vacío. Todos los elementos tienen que tener una correspondencia y aquí se olvidaron de ponerle correspondencia a 1. Y cuando existe esto, simplemente esto no es función. ¿Sí? No es función, porque todos deben llegar o tienen que tener una correspondencia en una función. Cuando existe esto, aquí se ha ido muy allá la A sería por aquí. Entonces, cuando existe en el conjunto A un vacío, ¿sí? Entonces simplemente no sería una función. En el conjunto B no hay problema que existan vacíos, pero en el conjunto A sí. Sí, ahí sí hay problema, entonces tienen que todos tener una correspondencia. Y el 2, ¿por qué no? En cambio, ¿sí? ¿Por qué no será el 2? Miren, el 2 está aquí, tienen una correspondencia primero, pero miren, ojo con el segundo. Tiene 2, ¿sí? 2 correspondencias y es lo que vimos anteriormente. Esto no puede suceder en una función.
Al contrario, sí, pero no esta parte de aquí. Vamos con el 3, lo mismo. Miren, una correspondencia se queda vacío o un elemento se queda vacío en el elemento, en el conjunto A. Un elemento queda vacío, no hay correspondencia para B. Entonces, simplemente esto tampoco es una función. La única que sí consta o cabe recalcar que sí es función es el 4, como dice su compañera. Tienen todo correspondencia y va de uno en uno, ¿sí? Aquí no se ha tomado ningún otro más. Entonces, sí, esta sí es función. ¿Ya? Entonces, miren, chicos, muy fácil aclarar esta parte de lo que es una función o de lo que no es una función para que ustedes lo tengan presentes. Aquí tenemos también otra parte. Aquí también nos dicen una pregunta, ¿cuál es función? Pero ya no es con diagramas de Venn, ya es una forma gráfica. Sí, una forma gráfica. Voy a dejarlo aquí en pausa esta parte o voy a saltarme una diapositiva para explicarles luego esta parte de cómo saber cuál es función cuando nosotros tenemos una gráfica. Continúo. Aquí la clasificación de las funciones, tenemos 4, se clasifican en 4, ¿sí? Los 4 grandes grupos, lo podemos observar en cualquier otro libro. Por ejemplo, la primera, la función se puede encontrar como explícita e implícita, ¿sí? También existen funciones inyectivas, sobreyectivas y biyectivas, ¿sí? Hay bastante en internet, pues cuando nosotros indagamos o somos un poquito curiosos, tenemos bastantes formas de lo que es una inyectiva, sobreyectiva o biyectiva, o ejemplos de funciones cuando son inyectiva, sobreyectiva o biyectiva, ¿sí? Bueno, ya vamos a tomar esto, como les digo, si nos avanzamos el día de hoy, tomamos esto, si no, pues quedaría para la próxima clase sobre esta parte, que es muy importante. También están las funciones continua, discontinua, ¿sí? También están las funciones, este es el gran grupo, pues, que a veces nos hemos topado con estos, pero sin saberlo cómo se llama. Entonces, las funciones hay algebraicas, dentro de las algebraicas están las especiales y la polinomiales, o la polinomiales. En las especiales está la del valor absoluto, que ustedes ya han de haber visto, ¿no es cierto? La escalonada, tenemos la identidad y la constante. También ustedes ya han de haber visto las funciones lineales, ¿sí? Que también esto es parte de décimo que ustedes vieron. También están las polinomiales, que está primero, segundo, tercer grado, racional y irracional. Aquí más bien nos están hablando de aquellas funciones que son cuadráticas. Recuerden de las cuadráticas cuando eran una parábola, su gráfica, ¿sí? Y las racionales o irracionales son cuando son fracciones, ¿ya? Y también tenemos las trascendentes, que esto las verán despuesito, o en este caso también si nos alcanza el tiempo, pues en este electivo podemos ver las trascendentes, que son las exponenciales, las logarítmicas y las trigonométricas, también que son muy, muy especiales también estas de aquí para su estudio. Ya, entonces, jóvenes, esta es, como quien dice, la clasificación de todo lo que se ve en funciones, ¿sí? Que se ve en funciones en el colegio. Ya, incluso también hay funciones con números imaginarios o números complejos, ¿sí? Entonces, esas son todas las funciones, la clasificación, perdón. Dentro de las formas de expresar una función, hay varias formas de expresar una función. Hay varios autores que tienen su forma de expresar una función. No siempre ustedes la van a encontrar con diagramas de Venn, como nosotros vimos anteriormente, o siempre la van a encontrar con gráficas. Hay 5 formas de expresar una función. Vamos a ver. La primera dice que es el diagrama de Venn, sí, que ya vimos los ejemplos de esto. Segunda forma son las fórmulas. Como ustedes pueden ver, miren, aquí en las fórmulas, mire, aquí en la diapositiva nos dice y es igual a f de x igual a 2x. Miren, podemos nosotros siempre encontrar en lo que es matemáticas de esta forma. ¿Sí? No siempre nos dan el gráfico, no siempre nos dan el diagrama de Venn. Entonces lo vamos a tener de esta forma una función como fórmulas. También está en notación de conjuntos, como ustedes pueden ver, están en parejas o en pares. Estos números de aquí nos quieren decir que son los puntos en plano cartesiano de una gráfica, ¿sí? Entonces también a esto le llamamos notación de conjuntos. Está también la forma tabular, que son las tablas o las tablitas que ustedes les dan para luego nosotros graficar, también se la puede representar como función. Y por último, la representación gráfica, ¿sí? La representación gráfica. Entonces son 5 formas de expresar una función que ustedes pueden observar o pueden encontrarse en cualquier libro de matemáticas, no solo siempre, como vuelvo y repito, en diagramas de Venn, ¿sí? Entonces, vamos a hablar cada una de ellas. En cuanto a fórmulas, si se encuentran con tipos de expresiones de fórmulas, van a encontrar 2 grandes grupos, la forma explícita y la forma implícita.
La forma explícita no es más que, como el ejemplo, lo vemos al ejemplo que estoy encerrando aquí. Mire, aquí nos dice y es igual a 2x. ¿Sí? Y es igual a 2x. Entonces siempre ustedes los ejemplos van a encontrar con esta parte, con y. ¿Sí? Siempre ustedes y es igual a 3x más 5, y es igual a... Cuando se encuentren ustedes ese tipo de ecuaciones o de tipo de funciones, entonces estamos hablando de una forma explícita, de una función. En cambio, una forma implícita siempre encontramos como el ejemplo. Miren, observen el ejemplo. Aquí el ejemplo nos dice que solamente e igual a 0. Si ustedes ven funciones que dice 3x más 5 más 8 es igual a 0, 2x es igual a 0, bueno, etcétera, estamos hablando de una función en forma implícita. Entonces es muy fácil de acordarnos viendo los ejemplos que vemos aquí, forma explícita y forma implícita. Forma explícita solamente cuando tenemos y igual y el resto de la función, y en cambio la forma implícita cuando tenemos toda la función que es igual a 0, siempre igualada a 0. A eso le llamamos forma implícita. También está la notación de conjuntos, como les había hablado anteriormente. Tenemos por numeración o extensión, o también por propiedad o comprensión. Por numeración o extensión se numeran todos los pares de valores relacionados por medio de la función. O sea, se pone todos los pares ordenados dentro de esta función, como ustedes ven en el ejemplo. ¿Sí? Mire, aquí el ejemplo nos está dando pares ordenados para luego graficarlos. Entonces, a esta notación, a esta forma de expresar esta función se le llama por numeración o extensión. ¿Sí? Y también está por propiedad o comprensión. ¿Sí? Se indica con una fórmula la propiedad que cumplen los pares. Tenemos aquí, como ustedes ven aquí, este ejemplo que está aquí, se le pone con una, simplemente va acompañado x, y luego y es igual a 2x. Se le pone la fórmula y eso se le llama por propiedad o comprensión. Están las funciones dadas por tablas, se utilizan cuando los datos son muy pocos. Las tablas se utilizan cuando los datos o los datos de las funciones nos hablan de datos muy pocos, o sea, solamente graficar desde -3 a 3 una función, ¿sí? Y bueno, se utilizan esa parte de ahí, de las tablas. También están las gráficas, las formas, el diagrama de Venn que ya vimos, ¿no es cierto? También igual se utilizan cuando los datos son pocos. Y por último está la forma del sistema de ejes cartesianos o el plano cartesiano que ustedes ven, con su eje en X y su eje en Y. ¿Sí? Su eje en X y su eje en Y. Siempre se los dibuja en esa parte, el plano cartesiano es famoso, ustedes en funciones ya se han de haber topado esta parte de las funciones. Entonces, lo que sí tengo que tener en cuenta es lo siguiente. Aquí el eje horizontal, el que ustedes están viendo, el eje horizontal, o también llamado eje horizontal o eje de las X, ¿sí? También se le llama, o también eje de abscisas, o sea, tiene 3 nombres, miren. En matemáticas a veces hay autores que los llaman de 3 nombres. Eje horizontal, eje de las X, o también más nombrado es el eje de las abscisas, ¿sí? El eje de las abscisas. En cambio, el eje Y, ¿sí? El que ustedes están viendo, el vertical, también tiene otro nombrecito. En matemáticas también se lo conoce como eje de ordenadas, ordenadas con O, no con C, porque coordenadas con C son diferentes, es otra cosa. Pero aquí se les llama eje de ordenadas. Entonces existen 3 tipos también en el eje Y, el eje vertical o el eje de ordenadas. Entonces tengo que tenerlo muy en cuenta esas partecitas porque a veces hay autores de libros de matemáticas que nos están, a veces nos confunden con estos nombres. Entonces simplemente yo tengo que conocer que es el eje horizontal o eje de abscisas o eje de X o eje X. O también el eje Y, el eje vertical o eje de ordenadas. ¿Sí? Eso, jóvenes. ¿Preguntas hasta ahí? No, licenciado. Son las formas de expresar, ¿no es cierto? Ya, si no hay preguntas, yo pregunto. Justin Moposita. Dicen que Muy buenas tardes. dijo que le ¿Perdón? acepte a Justin, que si le puede aceptar a Justin Moposita, por favor. Ya, sí está acá adentro ya, ya acepté hace tiempo. Sí, Sí, ya está. mándele. Muy buenas tardes. Por favor, ayúdeme. ¿Cuántas formas de representar una función existen? Hay 5 formas, dicen. ¿Cuál nomás son?
La de B, la de, ¿cómo era la otra? La representación gráfica Ya. y los otros. Mm, ya se me olvidó, dicen. Bien, es cuando no están poniendo atención, jóvenes. Ya, muchas gracias. A ver, alguien más que le ayude. Ailín Iturralde. Ailín, muy buenas tardes. No, no se encuentran, ¿se ven? Dejan prendido el este y se van. Belén Córdoba. Sí, Lisa. Muy buenas tardes, Belén. Buenas ¿Cuántas tardes. formas de representar una función existen? Belén, Mm, 3. ¿cuáles son? ¿Cuáles son, Belén? A ver, es la tabla de valores, la Ya, gráfica y la última es la fórmula. ya, la fórmula dice compañero. ¿Cuántas más hay? A ver, alguien que le ayude a su compañero. Es el diagrama de Venn, Venn, la notación de Ya, las conjuntos, funciones fórmulas. y la fórmula tabular. ya, muy bien. Muchas gracias. Entonces son cinco formas de ver una función, de ustedes de encontrarse una función, es la que están observando en pantalla, ¿sí? Entonces son diagramas de Venn, fórmulas, notación de conjuntos, la forma de la tabla o tabular y la representación gráfica, ¿ya? En la forma gráfica existen nombres para los ejes. Vamos a ver, para el eje de las X, ¿sí? Daniela Ortiz, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Daniela Ortiz. No se encuentra tampoco. Caterina Iglesias. Muy buenas tardes. Sí, Lice. Buenas tardes. Buenas tardes, Caterina. Por favor, ayúdeme. ¿Qué otro nombre tiene el eje horizontal en una gráfica, en una notación gráfica? ¿Qué nombres nomás tiene? Caterine, Sí, ya. Ayúdeme, por favor. eje vertical. Eje vertical. Bueno, jóvenes, por favor, yo les pido, jóvenes, que pongan atención. Cuando se tenga, les doy un ratito, Aníbal, después me ayudas, ¿ya? Ya voy contigo. Jóvenes, una recomendación. Cuando tengan ustedes clases virtuales, no solamente conmigo, con cualquier docente, tomen anotaciones, jóvenes, de lo que se está explicando acá. ¿Sí? Recuerden que esto no es en vano, que se viene a pasar en tiempo con ustedes, lo que se da clases. ¿Sí? Recuerden que esto se ve reflejado en sus notas, se ve reflejado en su educación, ¿sí? Recuerden en su conocimiento, se ve reflejado todo esto de las clases virtuales que se da. Eh, Créanme que los docentes no solamente es que venimos y simplemente hacemos unas cuantas diapositivas ahí por ahí chuecas, mal hechas y venimos a quitarles el tiempo a ustedes, no. Detrás de esto hay bastante trabajo, jóvenes, ¿sí? Bastante trabajo, hay conferencias, hay capacitaciones para hacerles llegar a ustedes. Entonces, tómenselo muy en serio, todas estas partes de las clases virtuales, no se lo tomen muy a la ligera, ¿sí?
luego ya les daré unas recomendaciones también para entregar el portafolio. A ver, Aníbal, ayúdame. ¿Cuál más otro nombre hay? El eje del, a ver, el eje de horizontal es el eje de las X y el eje de las abscisas. El eje vertical es el eje de las ordenadas y el eje de las Y. Eso, muy bien. Muchas gracias, Aníbal. Muchas gracias. Listo, eso es en resumidas cuentas lo que nos dice Aníbal. Sí, por favor, tómenle muy en cuenta esa parte. Ya, pasemos al dominio y rango, también llamado recorrido de una función. ¿Qué es? A ver, vamos a ver. Dentro de una función existen otros nombres. Ya hablemos ahora de las funciones, ya no hablemos de las notaciones, cómo se los encuentra. Ahora ya hablemos de las características de lo que son funciones. Dentro de estas características de funciones existen el dominio, el rango, recorrido, está la monotonía, está los puntos máximos, puntos mínimos de una función. Bueno, ya vamos a ir viendo poco a poco. Concentrémonos ahora en el dominio. El dominio de una función, ¿sí? De una función es el conjunto de valores que toma las variables independientes, como ustedes están observando en la diapositiva. Mire, observe. Entonces, conjunto de valores que toma la variable independiente, ¿ya? O en este caso, la variable X. Como vuelvo y repito, siempre en matemáticas se la toma como la variable independiente a la X, ¿sí? A la X, siempre acuérdense de esa partecita. Y la variable Y siempre sería la dependiente, ¿sí? La variable dependiente. Entonces, pero ahora el dominio es el conjunto de valores que toma esa variable X. Estamos hablando de valores, no estamos hablando de X o de Y, o solamente la palabrita decir X o Y. Estamos hablando de los valores que toma esa variable. Vamos a ver con un ejemplo que nos quede claro. Tomemos el diagrama de Venn que ustedes ven a la derecha, valga la redundancia, ven, ¿no es cierto? Ustedes observan en la izquierda, perdón, el diagrama de Venn, ¿sí? Esto de aquí, aunque está un poco más abajito la flecha, es una función que cada elemento le llega a otro elemento del conjunto de salida, le llega a otro elemento al conjunto de llegada. Simplemente se ha movido la flechita del 2 y del 3. Y ustedes pueden observar que aquí esto es una función. El dominio son todos los elementos que existen en el conjunto de salida o el conjunto A que vemos aquí en el diagrama de Venn, en este ejemplo que estamos viendo. Entonces, el dominio para esta función, ¿cómo se llama la función? Se llama f, que está, siempre la ponen en un diagrama de Venn, la ponen en medio al nombre de la función, que es f. El dominio f, el dominio de esta función sería los elementos 1, 2, 3 y 4, como ustedes pueden darse cuenta aquí. ¿Cómo se lo denota el dominio? Como ustedes pueden darse cuenta en la parte inferior, lo que estoy encerrando ahorita es con mi puntero, es de esa forma que se lo denota al dominio, ¿sí? Al dominio. 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Otra vez repito, ¿cuáles son el dominio? El conjunto de valores que toma la variable independiente o el conjunto de valores que tiene el conjunto de salida de una función, ¿sí? El conjunto de elementos o el número de elementos que tiene la salida, si estamos hablando de un diagrama de Venn, los elementos que tiene de salida en ese diagrama de Venn, de elementos, ¿no es cierto? Entonces sería en este caso el 1, 2, 3 y 4. Vamos a ver el rango. El rango también se lo llama en matemáticas recorrido, ¿sí? No solamente con el nombre de rango, sino también recorrido. Entonces ustedes pueden encontrar en algunos autores rango, en otros autores recorrido. Otros autores también tienen otro nombre que se llama codominio. Entonces, miren, son 3 nombres para designar lo mismo, ¿sí? En matemáticas siempre es lo mismo, jóvenes, acuérdense. En matemáticas siempre ciertas cosas tienen hasta 3, 4 nombres, ¿sí? Bueno, vuelvo acá. El rango también se lo llama recorrido, también se lo llama codominio. ¿Pero qué es? Es el conjunto de valores que toma la variable dependiente. En este caso, vuelvo y repito, la variable dependiente es y. O también dicho en un diagrama de Venn, es el conjunto de elementos o son los elementos que tiene el conjunto de llegada, ¿sí? Vamos a ver aquí en el ejemplo, en este ejemplo mismo. Ustedes pueden ver aquí el conjunto de llegada o el conjunto B, ¿sí? Lo estamos viendo aquí a la parte derecha. Aquí todos sus elementos son M, N, P y Q y todos están llegando, todos tienen una correspondencia de 1 a 1, ¿no es cierto? Entonces el rango o el recorrido de esta función, de la función f, es, o se la denota, miren, de la siguiente forma, la que estoy encerrando ahora en cambio. El rango de f es igual m, n, p y q, ¿sí? Y cierro esa notación. Entonces el rango
y recorrido. El dominio son, vuelvo y repito, el dominio es los elementos del conjunto de salida y en cambio el rango o recorrido son los elementos del conjunto de llegada. Vamos a ver el otro ejemplo, miren. El otro ejemplo, también tenemos un diagrama de Venn. Aquí la función en cambio es G, si ya no es F, es nombre G. Tiene su conjunto A y su conjunto B, o conjunto de salida y conjunto de llegada. Entonces, miren, aquí el dominio, ¿sí? El dominio de esta función G se lo denota de esta forma, la que estoy encerrando. El dominio de G es igual a S, T y U, porque son los elementos que corresponden a esta función. ¿Sí? Y todos tienen su correspondencia, todos tienen correspondencia y por eso podemos decir que es una función. ¿Sí? En cambio, el recorrido es el único elemento que existe en el conjunto de llegada, que es R. Miren, el rango de G o el rango de la función G es igual a R. ¿Sí? Eso tenemos que tenerlo muy presente, esta parte de las funciones. Sí, de las funciones. Dominio y recorrido. Dominio y recorrido. Aquí tengo un diagrama sagital del dominio y recorrido. Miren, aquí incluso nos están ya poniendo más fácil aquí. Incluso ya palabrita dominio ya está en el conjunto de salida y recorrido en el conjunto de llegada. Miren, para que nos acordemos cuando tengamos diagramas sagitales. Esto es muy particulares cuando tenemos diagramas sagitales. Ya vamos a ver cuando la función está en forma gráfica, que es la que más encontramos y es la que tienen ustedes su actividad de realizar. Entonces ya vamos a ver ahorita cómo se encuentra el dominio recorrido. Miren aquí, la pregunta que nos dice, ¿cuál es el dominio recorrido de la siguiente función? A ver, alguien que me ayude, ya no voy a preguntar. Alguien que me ayude rápidamente. ¿Cuál sería primero el dominio de la función que ustedes están observando en pantalla? X. ¿Cuál me habló? No lo vi. Alcen la mano, por favor, para verlos, observarlos, escucharlos usted. El dominio X y el recorrido Y. X. El dominio X y el dominio Y. A ver, por ahí va, habla Córdoba, habla Piloco. En este caso, jóvenes, no hablamos de la variable en sí, eso es lo que les decía, sino hablamos de los valores que toman esa variable. ¿Sí? Los valores que toma esa variable. No de la variable en sí. Por eso les decía, el dominio claro está que dice son los valores que toma la variable independiente, que ustedes dirían en este caso, la respuesta que ustedes me dan es X. No, estamos hablando de los valores, ¿sí? O los elementos que tienen esa variable. Entonces, en vista de esto, ¿cuál sería el dominio en este diagrama sagital? Concentrémonos más que todo en... FX 1, 2 y 3. Eso, ¿no es cierto? Ya, muy bien. Entonces, ¿cómo yo denoto esto? ¿O cómo yo tengo que, si es que me pidieran a mí el dominio, entonces yo tendría que anotar de la siguiente forma. Dominio, miren así, dominio, esta parte, dominio de F, llamémosla a esta función F. Dominio de F, sí, dominio de F es igual, abro corchetes, y con lo que nos dijo su compañero, sería el 1,2,3. ¿Sí? Eso sería el dominio. ¿Por qué? Porque son todos los elementos, miren, observen aquí, son todos los elementos que están en este conjunto. Mire, este conjunto ya no se llama A ni B, se llama X y Y nos hace confundir. Por eso es lo que la respuesta que ustedes dicen, sí, esto de aquí es X y esto es el dominio, solamente es X. No, serían los elementos que están en este conjunto X, que sería el 1, el 2 y el 3. Vamos a hablar del recorrido. ¿Sí? El recorrido que serían los valores que toman los elementos del conjunto de llegada. ¿Cuál sería el recorrido en esta función? A ver. El 3. Ya, solo el 3 nos dice el recorrido. ¿Qué dice el resto? ¿Cuál sería el recorrido? ¿Cuál es el conjunto de llegada? Ya, preguntemos aquí. ¿Cuál es el conjunto de llegada en esta función o en este diagrama? Y. El conjunto Y, ¿no es cierto? Ya, el conjunto Y. Dentro de este conjunto Y, ¿sí? Por ahí nos dice su compañera la A, la D, A. Dentro de este conjunto Y, ¿qué elementos nomás tenemos?
¿Qué elementos nomás contamos con este conjunto Y? A, D, B y C. Eso, ¿no es cierto? A, D, B y C. A eso se les llamamos elementos de un conjunto. ¿Ya? Y solamente a qué elemento le está llegando una correspondencia. Solamente a qué elemento le está llegando una correspondencia. La C. A D y a C, ¿no es cierto? Eso, ¿no es cierto? A D y a C. Entonces, miren, chicos, el recorrido solamente es aquellos elementos que tienen una correspondencia o que tienen en matemáticas, se tiene otra palabra que le llaman una imagen. ¿Sí? Es como un espejo. Entonces, solamente aquellos que tienen una imagen. Entonces, miren, quedaría de la siguiente forma el recorrido de esta función. El recorrido, miren, se le denota con la R de F, mire por favor en la pantalla, ahí estoy poniendo R de F es igual, abro corchetes, el recorrido de F de esta función es D, C. Nada más. No A ni B, porque A no tiene una correspondencia, no le está llegando nada. ¿Entendido? ¿Entendido, jóvenes? ¿Con el dominio y el recorrido? Ya. Muy bien, chicos. Miren. Ahora vamos a hablar del dominio y recorrido, pero ya en un plano cartesiano, en gráficas, que es justamente lo que van a realizar ustedes en estas hojas o en estos ejercicios que les voy a enviar. Bueno, estamos recordando, otra vez repito, estamos recordando esta clase. A ver, cuando nosotros nos piden dominio, yo simplemente en mi cabecita, cuando me piden dominio en una gráfica, en mi cabecita solamente me acuerdo lo que me dice el docente. Solamente el dominio es el eje de las X o donde existe la función en el eje de las X. ¿Sí? Justamente ustedes pueden observar ahí en pantalla que se les puso el nombre dominio al eje de las X o al eje horizontal o al eje de las abscisas también que se llama. ¿Ya? Entonces, el dominio, cuando se habla de dominio en una forma de representar una función en forma gráfica, ustedes solamente tienen que basarse en el eje de las abscisas. Nada más, los otros ejes no existen. ¿Sí? Simplemente cuando alguien les pide el dominio de una gráfica, ustedes borran de su mente el eje Y y solo trabajan en el eje X. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando les pide recorrido? Cuando alguien o algún trabajo o algún ejercicio les pide recorrido, en cambio es lo contrario. Borran de su mente el eje de las X y solo trabajan en el eje Y. El eje Y les da a ustedes el recorrido. Eso es lo que nos quiere decir o nos trata de decir esta imagen que ustedes están viendo, observando en pantalla. ¿Ya? Vamos a ponerlo en práctica. Vamos a observar esta función de aquí. ¿Sí? Esta función de aquí. Me pregunta o me hacen la pregunta, ¿cuál es el dominio y recorrido de la siguiente función? Primero voy a dividir en dos. Primero voy a trabajar en el dominio y luego voy a trabajar en recorrido. Entonces, si a mí me piden dominio, ¿sí? Me piden dominio de esta función, borro de mi mente el eje Y que está aquí, miren. Borro de mi mente. Solamente voy a trabajar con el eje X. ¿Ya? En el eje X, ustedes simplemente analizan la gráfica de menos infinito a más infinito. O más claro, de izquierda hacia derecha. Analizan la gráfica. Vamos a analizar la gráfica. Olvídense del eje Y. Solamente estoy trabajando con el eje X porque voy a encontrar el dominio. Entonces, voy a analizar simplemente desde este punto de aquí que estoy poniendo en la gráfica hacia el punto -1. ¿De dónde saco ese -1? Recuerden que cada cuadrito es una unidad. O también el punto que ustedes están viendo aquí es -1, ¿no es cierto? Miren aquí en este caso la pareja de números, ¿sí? Que es en este caso en un plano cartesiano nos da un punto, ¿ya? Ustedes pueden observar que la función comienza a aparecer o comienza a existir. Esta función no está yéndose al infinito, está yéndose comienza desde -1. Miren, -1 comienza a aparecer desde aquí. Observen el puntero. ¿Sí? Comienza a aparecer o comienza a existir esta función. Recuerden que el eje Y no existe. Entonces, comienza a aparecer, miren, todo lo que estoy ahí rayando es donde va la función. ¿Sí? Todo esto. Hasta llegar hasta el punto
en X, hasta llegar al punto 3, o hasta llegar al número 3. Hasta ahí existe la función. Más allá, como ustedes pueden ver, más allá no existe. O sea, no está dibujada. A eso me refiero. Ustedes no ven aquí algo dibujado así como que estoy ahí. No ven eso. Simplemente está dibujado hasta el punto 3. ¿Ya? Solo entonces la función en X está existiendo desde el 1, desde el menos 1 hasta llegar al punto 3, nada más. Para hacia el infinito no existe. Entonces, esto es, o de esa forma ustedes pueden encontrar el dominio en una función. ¿Cómo entonces lo denotan o cómo lo escriben al dominio? De la siguiente forma, así como veíamos anteriormente. df, el dominio de la función es igual, abro corchetes, sería desde menos 1, ¿no es cierto? Desde menos 1, hasta 3. Porque estoy hablando solamente de ¿qué? De la función, o en este caso, del eje X. ¿Sí? Del eje X. ¿Preguntas hasta ahí, chicos? ¿Entendido el dominio? Se pone los números que están al otro lado. O sea, cuando ya está subiendo otra vez la gráfica, ¿por qué no se pone eso? Porque, ya, muy bien tu pregunta. ¿Por qué no se pone los números en el eje Y? Porque vuelvo y repito, el eje Y no existe en el dominio. ¿Sí? Entonces, por eso no se le pone ni 11 ni 5, que ustedes ven aquí, miren los puntos aquí. Por ejemplo, miren, este punto aquí es el 2,5. ¿Qué quiere decir ese punto? Ustedes acuérdense del plano cartesiano cuando ponían puntos. Quiere decir este que es el eje X, perdón, el número en el eje X y el 5 sería en el eje Y. ¿Ya? Pero como vuelvo y repito, estoy yo sacando el dominio, ¿sí? El dominio, entonces simplemente me baso en el eje X, ya no en el eje Y. El eje Y para mí no existe. Comienza a existir el eje Y cuando encuentro el recorrido, pero no cuando estoy encontrando el dominio. ¿Ya? Entonces, ojo con eso. ¿Por qué, dice su compañera, no pongo los números de 5 o 11? Eso me parece que me pregunta. Estoy solamente sacando el dominio. Entonces, la función solamente comienza a aparecer en los puntos del eje X cuando estoy encontrando el dominio. Entonces, por eso, analizo siempre una función de izquierda hacia derecha, no al contrario, no de derecha a izquierda, sino siempre de izquierda a derecha. Entonces, si ustedes analizan la función de izquierda a derecha, la función comienza a aparecer en el punto menos 1, en X, y termina la función o desaparece la función hasta el punto 3. De ahí hacia adelante no hay más función. Sí, o sea, no hay dibujo, no hay gráfica. ¿Sí? ¿Entendido ahí lo que me preguntaba? Sí, Lisen, gracias. Ya, vamos ahora sí, ya, muy bien. Vamos ahora sí, en cambio, borro todo esto y vamos a ver en cambio el recorrido. Cuando me dicen a mí recorrido, automáticamente de mi mentecita se desaparece el eje X. Escuchen bien, el eje X se desaparece cuando voy a encontrar el recorrido. ¿Sí? De mi mente no existe el eje X, solo existe el eje Y. Ya, vamos a analizarlo. Asimismo, aquí ya no voy a analizarlo de izquierda a derecha porque estoy hablando del eje Y. Y como es un eje vertical, entonces lo analizo desde abajo hacia arriba. Siempre lo analizo de esa forma, desde abajo hacia arriba, igual que el eje, que el dominio. Pero ahorita estamos hablando del recorrido. Entonces, analizo desde abajo hacia arriba. Entonces, voy a ver desde dónde comienza a existir la función. Desde dónde comienza a existir la función o desde dónde comienza a existir la gráfica. ¿Sí? Entonces, voy analizando desde abajo. Me voy desde el menos infinito, voy subiendo, subo. Y me encuentro que la gráfica comienza a existir en el punto 3, en el eje Y. ¿Sí? En el eje Y. Y va existiendo, existe la gráfica, todo lo que estoy subrayando, miren, lo que estoy haciendo un puntitos ahí. Todo esto comienza la gráfica a existir solamente en el eje Y, estoy viendo, y llega al punto 11. Solo hasta ahí existe la gráfica. Desde el 11 hacia arriba no existe más gráfica, como ustedes pueden ver, observar aquí. Entonces, yo concluyo. Digo lo siguiente, el recorrido de la función es lo siguiente, R de f o recorrido de la función f es igual a, abro corchetes, ¿desde dónde comenzaba? ¿Desde dónde comenzaba a existir?
A ver, por ahí creo que se me fueron. ¿Desde dónde comenzaba a existir? ¿De dónde comienza por ahí alguien nos quiere decir? ¿Desde dónde? Contemos. 1 positivo, 2 positivo. Cada cuadrito representa una unidad. Y 3. Comienza a existir desde el 3 positivo, ¿no es cierto? En el eje Y. ¿Hasta terminar en qué punto? ¿O qué número? El 11. El 11, ¿ya? Entonces termina en el 11. A ver si me permite que... 11, ya. Entonces, miren, el recorrido de la función terminado en el 11. Y es lo que ustedes están observando en pantalla. ¿Ya? En pantalla. Entonces, conclusiones. Cuando yo busco el dominio, o me piden que busque el dominio, trato solamente con el eje X. En cambio, cuando a mí me piden el recorrido, solamente trato con el eje Y, tal como ustedes están observando ahí. ¿Ya? Entonces, cuando trato del dominio, se desaparece el eje Y. De mi mente hago que se desaparezca. Bueno, se imaginan ustedes que no está el eje Y, solamente trabajo con el eje X. Y en cambio, cuando estoy con el recorrido, aparece el eje Y y desaparece el eje X y solamente trabajo con el eje Y. ¿Ya? ¿Entendido? Esto es lo que es el dominio y recorrido de una función y parte del trabajo que ustedes van a realizar también igual en su trabajo, ¿no es cierto? El que les expliqué al principio. Vamos a analizar rápidamente cuando una función es creciente o decreciente, que es muy fácil. Vamos a analizarlo con un gráfico así mismo. Una función, no vamos a tardarnos aquí, porque aquí, como ustedes pueden observar, solamente es parte matemática, lo que ustedes están observando aquí, lo que subrayé aquí, es parte matemática. Sí, vamos a analizarlo rápidamente con un gráfico que se nos hace un poco más fácil. Entonces, ustedes pueden observar esta gráfica de aquí, ¿sí? Esta gráfica de aquí. Yo, para observar una función cuando es creciente o decreciente, siempre la observo en el eje X. Otra vez, miren, solo en el eje X. Ya no el eje Y. Asimismo, hago que se desaparezca en mi mentecita el eje Y cuando voy a analizar una gráfica. ¿Ya? Y hago lo siguiente. Siempre analizo de izquierda a derecha la gráfica. ¿Sí? De izquierda a derecha. Entonces, miren, ustedes pueden observar esta gráfica comienza en este punto, el que estoy subrayando. Un punto bajo en esta gráfica. Y si voy observando, voy yéndome hacia el más infinito o hacia la derecha, ustedes pueden observar que esta gráfica desciende. O sea, va desde un punto bajo hacia un punto alto, miren. Cuando una gráfica asciende, ¿sí? Está ascendentemente, están los puntos yendo ascendentemente en el eje X, recuerden. O en este caso está creciendo la gráfica, creciendo. Ustedes saben que es crecer, ¿no es cierto? Desde un punto bajo a un punto alto. Cuando una gráfica está de esa forma, decimos rápidamente la gráfica o la función es creciente. ¿Sí? Creciente. Miren, no es nada más de lógica. Claro está que no siempre se van a encontrar funciones de este tipo, así como ustedes pueden ver aquí. ¿Sí? Por ejemplo, aquí, volvamos al ejemplo que teníamos. ¿Ya? Aquí yo analizo esta gráfica cuando es creciente. Miren, voy a analizarlo en el eje X, ¿sí? Y ustedes pueden observar que la gráfica, ¿sí? De izquierda a derecha, ¿no es cierto? De izquierda a derecha voy viendo, veo que aparece la gráfica, ¿sí? En un punto alto y va a un punto bajo. No, eso no es creciente, sino simplemente está yendo hacia abajo. Pero la gráfica es creciente desde este punto que estoy rayando aquí. Miren, desde este punto en el eje X, desde el 1,3 hasta el 3,11, miren, es creciente porque va desde un punto bajo, de un punto bien bajo hacia un punto alto. Entonces la gráfica es creciente porque ha ascendido, está ascendiendo, es creciente. Crece la gráfica en ese lapso, en ese intervalo. ¿Ya? Recuerden los intervalos. Entonces, vuelvo acá. Esta gráfica es creciente también, ¿sí? Porque va desde un punto bajo a un punto alto. ¿Sí? Comienza desde 0,5 hasta el 6, que sería en X. Miren, desde 0,5 hasta 6 la gráfica es creciente. Y en cambio también está la otra parte de las funciones, cuando es decreciente o cuando desciende. ¿Sí? Entonces, miren, ustedes pueden observar esta gráfica.
Asimismo, solo analizo desde el eje X, desde izquierda hacia derecha. Desde izquierda puedo observar que aquí la gráfica comienza con un punto alto y va descendiendo. Miren la gráfica, va bajando. Ustedes dirán, va bajando, va descendiendo, decreciendo hasta un punto bajo. Cuando existe una función de esa parte, decimos simplemente que la función es decreciente. Miren, va así con esta forma. Perdón si es que estoy... Ya, así de esa forma va. Es decreciente, de un punto alto a un punto bajo. Entonces no hay más, hay más otra técnica que eso, ¿sí? Darme cuenta siempre la gráfica de izquierda a derecha en el eje X y ver si es que comienza desde un punto alto o un punto bajo. ¿Sí? Si es que va desde un punto bajo a un punto alto, la gráfica es creciente porque está creciendo, ¿no es cierto? Y si es que va desde un punto alto a un punto bajo, la gráfica es decreciente. Leamos aquí lo que nos dice la diapositiva. Mire, la gráfica representa la demanda de un producto en función del precio. Esta función es decreciente en el intervalo de 0 a más infinito. O sea, si hacia el infinito, esto va decreciendo. ¿Ya? Continuemos. Miren esta gráfica de aquí. ¿Sí? Esta gráfica de aquí es algo muy especial. Vamos a verla. Asimismo, voy a analizarla. Comienzo a analizarla de izquierda a derecha. Entonces, digamos que en este punto de la línea que ustedes ven en línea azul, sería el 0,83. ¿Sí? Digamos que es 0,83 más o menos. Eso es lo que nos ponen aquí también como ejemplo. Entonces, miren, desde el 0, en el X, solo en el eje X, desde el 0 hasta el 0,83, la gráfica que ha pasado ha ascendido. Está ascendiendo, o sea, está creciendo. ¿Sí? Está creciendo, como ustedes pueden ver. Entonces, desde 0 hasta 0,83 la gráfica es creciente, o la función es creciente, no la gráfica, si no estamos hablando de funciones, vamos a decir que la función es creciente. Y desde 0,83 en X hasta 1,3, digámoslo así, sí, 1,3 este punto, incluso hacia el más infinito se está yendo esta. Desde el 0,83 en adelante, ¿sí? La gráfica, ¿qué pasa con la gráfica? Desciende. Entonces es decreciente. Entonces habrá gráficas crecientes y decrecientes. Como ustedes pueden observar, en la misma función puede haber función creciente y decreciente, como estamos viendo aquí. Lo que tengo que observar es siempre sus intervalos de dónde a dónde es creciente y de dónde a dónde es decreciente, o etcétera. ¿Sí? Esto también, jóvenes, los máximos y mínimos absolutos se tratan de ¿qué? De los puntos más altos y más bajos de una función. Bueno, esto simplemente los voy a dejar para que ustedes también, incluso aquí les he puesto medio para que lean esta parte. Y esto es la clase del día de hoy que les ayudará a ustedes a resolver esta parte del trabajo que tienen que hacer en esta semana 4 del proyecto número 2. ¿Preguntas, chicos? Jóvenes, No, preguntas. listo. ¿Ya? Entonces está todo claro. Ya, jóvenes, rápidamente para terminar, voy a darles algunas indicaciones en este caso en los portafolios que he visto rápidamente para que ustedes no cometan ese error y tampoco no tengan notas bajas, ¿sí? Recuerden que las personas que están, algunos que no entregaron portafolios, bueno, eso ya se les tomó el respectivo refuerzo. Voy a darles algunas indicaciones para que ustedes no cometan ese mismo error. Espérenme un ratito, por aquí las anoté. Ya, jóvenes, he visto en algunos de sus portafolios, sí, he visto en algunos portafolios que en este caso lo imprimen las fichas, sí, imprimen esta ficha que ustedes están viendo aquí en pantalla, la imprimen y la resuelven ahí, jóvenes. Incluso en las indicaciones aquí al principio, en estas fichas que les he dado, aquí les pongo las indicaciones que incluso ahí les pongo resaltado que no vayan a hacer eso. ¿Por qué? No es por molestarlos que escriban ustedes, sino porque yo no les dejo el espacio prudente para que respondan. ¿Sí? Entonces, ¿cómo van a imprimir estas fichas y responder aquí mismo si no hay espacio? En ese espacio chiquito que les he dejado ahí, ponen unos numeritos pequeñitos y no se les entiende lo que han puesto. Entonces, a esas personas que han hecho eso, pues se les ha bajado puntos. Entonces, mi recomendación es que no lo hagan, jóvenes. Recuerden aquí al principio en las indicaciones les pongo clarito, en hojas y a mano. Y tampoco les pido que pasen todo esto,
¿sí? Simplemente tienen que responder lo que les están aquí diciendo, nada más, ¿sí? Si ustedes desean pasar, no hay problema, ¿sí? No hay problema, no hay ningún problema que deseen pasar, no sé, ahí ya es a criterio de ustedes. Pero lo que yo les califico, les reviso, son las preguntas. O sea, por ejemplo, miren, aquí en la 3, digamos el ejemplo, en la 3, les dice literal A, determine el dominio y recorrido de la función que determinan las ventas, ¿sí? Yo voy a revisar es esto, el dominio y el recorrido de la función que determinan las ventas. ¿Ya? Yo no voy aquí no les está pidiendo que impriman fichas o aquí están, no están diciéndoles que contesten ahí en el mismo no. Simplemente las indicaciones están arriba y aquí simplemente lo que me baso es en la respuesta. También me he dado cuenta que colocan en el portafolio materias que no tienen nada que ver con matemáticas, ¿sí? Entonces solamente tienen que estar la materia de matemáticas, ¿sí? También me he dado cuenta que algunos resumen las clases, ¿sí? Bueno, por mi parte no hay problema, jóvenes. Incluso a algunos de ellos sí les he calificado el resumen y todo eso, pero tampoco no sé coger las diapositivas que les he pasado al grupo y cogerlas y imprimirlas y eso ponen en el portafolio. No sé, porque no sé, de verdad. Si lo desean hacer, no hay problema, pero eso no se revisa. Algunos solo cogen, imprimen las diapositivas y pensando que se les va a revisar, pero no se les revisa eso, ¿sí? Y también, ¿qué más? Bueno, me he dado cuenta de algunos alumnos que hacen lo siguiente, yo no sé por qué hacen eso. Hacen a mano, ¿sí? Hacen a mano el ejercicio, le toman la foto, ¿sí? Esa foto está en digital, la pasan a una hoja 4, ¿no es cierto? En Word, en lo que sea. Cogen e imprimen esa foto y eso lo ponen ahí en el portafolio y todavía anillan. Entonces, jóvenes, no sé, tanto trabajo, simplemente cojan esa hojita que hicieron a mano y anéxenla en el portafolio. Jóvenes, recuerden que están ustedes jugándose el 40% de un parcial, ¿sí? El 40% de un parcial. Recuerden que cada parcial es 40%. Entonces, la nota es lo que les decía cuando les di la socialización de la rúbrica. Se están jugando esa nota. Entonces, por favor, traten de hacer bien estos trabajos, estas tareas que les estoy diciendo. No dejen todo para el final. Como vuelvo y repito, no es necesario que me envíen fotos ya. Y nada más, jóvenes. Las respuestas. La última respuesta que ustedes hacen en un ejercicio, pónganla con esfero. Acostúmbrense. No les estoy diciendo todo el procedimiento, sino la última respuesta que ustedes ponen de un ejercicio, esa pongan con esfero. Y recuerden, jóvenes, no es nada por estarlos molestando o jodiendo. Este docente no está solo molestando, no. Jóvenes, métanse eso en la cabecita que es más bien es por mejorar, ¿sí? Ustedes van a ir mejorando poco a poco en todo esto que se les está diciendo, ¿sí? Entonces ya para la próxima ya saben cómo ir presentando los trabajos y no tendrán notas bajas. Sí, eso quería nomás aportar al último, al final. Si alguien tiene una recomendación o sugerencia, escucharán bien, recomendación o sugerencia, por favor, ahorita les escucho. ¿Sí? Si no quiere decir que todo está bien, todo está claro. ¿No? ¿Ninguna? ¿Preguntas tal vez de las fichas que les he dado, que van a realizar? No, licenciado. ¿No? ¿Está todo claro? Ya. Y también felicitar a aquellas personas que han presentado unos portafolios muy excelentes. Sí, muy excelentes. Felicitarlos a ustedes, ya sabrán después su nota. Las notas están ya colgadas en el sistema y ustedes ya ingresarán a ver cada uno sus notas. Y eso, chicos, ¿bien? Igualmente, jóvenes, la asistencia, ¿sí? La asistencia. Bueno, de mi parte, yo sí estoy poniendo asistencia, no sé los demás compañeros, pero por favor, no falten. Si pueden, pasen la voz a sus compañeros. Ya no es cuestión mía, simplemente estoy ya avisando. Recuerden que todas estas clases quedan grabadas y queda el día y la fecha que se les dijo. Ya después, ya es problema de cada uno de ustedes que se les dice, pues, en relación que se conecten a las clases virtuales. Nosotros los docentes sabemos cuáles tienen datos y cuáles no tienen datos. Eso ya se ha hablado con cada uno de los tutores, entonces nosotros ya conocemos cuáles tienen datos. Simplemente el que tiene internet fijo y no se conectó es porque no le da la gana. Así de fácil. ¿Ya? Entonces, bueno, chicos, si no tienen más preguntas, yo les agradezco este día de hoy y nos vemos el día viernes para la clase de razonamiento.
Pasen bien, jóvenes. Buenas tardes. Buenas tardes, Luis, nos vemos, chao. Hasta luego, Hasta licenciado. luego, Liz. Pasen bien, chicos. Hasta luego, Lisa.